Isaías capítulo 1, in verses 2 and 3. versos 2 y 3, dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Now, I assume you know what the Septuagint version is. Ya ustedes pueden saber cómo es la versión de la Septuaginta. That's the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Sabemos que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. And in the Septuagint version, they add the words me after the words know and consider. Y en la Septuaginta se añade la palabra mi o me después de la palabra conocer y considerar. In other words, Israel does not know me. My people do not consider me. En otras palabras, Israel no entiende me o no me entiende, o mi pueblo no tiene conocimiento de mí. In the book of Acts, the Apostle Paul speaks of a shrine to the unknown God. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo habla de un altar a un Dios no conocido. But I'm afraid that describes many so-called Christian churches today. Pero me temo de que esto también describe a muchas llamadas iglesias el día de hoy. I was part of a question and answer time at a conference once, Una vez fui parte de una sesión de preguntas y respuestas en una conferencia. and the question was asked to the main speaker, are you concerned about the poor innocent native in Africa who's never heard the gospel? Y le preguntaron al conferencista principal si estaba preocupado sobre aquellas personas en África que nunca habían oído el Evangelio. And he said, yes, but not nearly as concerned as I am about the people who go to church every Sunday and have never heard the gospel. Sí, me preocupa la gente en África que no escucha el Evangelio, pero no tanto como me preocupan las personas aquí que van a la iglesia cada domingo y aún así nunca escuchan el Evangelio. Here in America, we have a magazine called World Magazine, El Mundo. Two Spanish words. Aquí tenemos una revista que se llama la revista El Mundo y sí, una revista cristiana. And every year they publish an issue on the top 100 selling, quote, Christian books. Y cada año lanzan un artículo, escriben un artículo sobre los 100 libros cristianos, entre comillas, más vendidos, los bestsellers. And this one year, only 4 out of 100 had anything to do with God, Christ, or salvation. Y en un año particular, solamente 4 de esos 100 libros cristianos tenían alguna cosa que ver con Dios o con la salvación. You can hear God paraphrasing his statement in Isaiah like this. Podemos escuchar a Dios parafraseando las mismas palabras de Isaías de la siguiente manera. My people know how to handle money. Mi pueblo sabe manejar dinero, They know how to express love to one another. saben cómo expresarse el amor el uno al otro, They know modern psychology. conocen psicología moderna, They know how to express their needs to one another. saben cómo expresarse sus necesidades unos a otros, They know how to how to deliver themselves from demons. saben cómo hacer liberación de demonios, They know how to loose themselves from oppression. saben cómo liberarse de la opresión, They know how to lose weight, saben cómo perder peso, how to make good decisions, cómo tomar buenas decisiones, how to bind Satan, cómo atar a Satanás, how to cast out demons. cómo expulsar demonios, But they don't know me. pero no me conocen. We seem interested in the benefits, but not the benefactor. Siempre estamos interesados en los beneficios, pero no en el benefactor. We seem more interested in what God can do for us than who he is in himself. Estamos más interesados en lo que Dios puede hacer por nosotros que por lo que Él es en sí mismo. The great American preacher Jonathan Edwards once said this: El gran predicador americano Jonathan Edwards dijo una vez lo siguiente: if we only love God for what he can do for us, we only love ourselves. si solo amamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, nosotros solo nos amamos a nosotros mismos.
But the amazing thing is that God has revealed so much of himself to us, Pero lo hermoso es que Dios ha revelado mucho de sí mismo a nosotros, not only in his word, but in his very creation. no solo en su palabra, sino en su creación. The Bible says the heavens declare the glory of God. La Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios. But we will study astronomy without seeing the God who makes it all so amazing. Y podemos estudiar astronomía y aún así sin ver al Dios que lo hizo todo maravilloso. God has revealed himself in his word in so many ways, Dios se ha revelado de muchas maneras en su palabra, but we use it as a self-help book instead of a God-revealing book. pero lo usamos como un libro de autoayuda en lugar de usarlo como un libro en el que Dios se revela. Now, don't misunderstand. There is much in the scripture that can help us, Ahora, no me malinterpreten, en la Biblia hay mucho que puede ayudarnos, but the focus of scripture is not me and my problems. pero el enfoque de la Biblia no soy yo y mis problemas. The focus of scripture is God and his glory. El enfoque de la Escritura es Dios y su gloria. God revealed himself in the Old Testament in many ways. Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento de muchas formas. Now he reveals himself in his word. Ahora se revela por medio de su palabra. Most Puritanos would often say, Los puritanos decían, the law of God is simply the character of God in written form. la palabra de Dios es sencillamente el carácter de Dios de forma escrita. God reveals himself and his character in his names. Él revela su carácter y se revela por medio de sus nombres. Each of his names reveals something about him. Cada uno de sus nombres revela algo sobre él. His activity reveals something of his character. Su actividad también revela su carácter. In Psalm 103, verse 7, we are told, he made known his ways to Moses and his actions to the sons of Israel. En el Salmo 103, verso 7, dice que sus caminos le notificó, le hizo conocer a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. The narratives of Scripture tells us how God does things. La narrativa de la Escritura nos dice cómo Dios hace las cosas. And from that, we can see much of his character. Y a partir de ahí vemos mucho de su carácter. But we don't seem to be interested in the character of God, just what we can get from him. Pero casi no estamos interesados en aprender del carácter de Dios, sencillamente lo que podemos obtener de él. And God notices this. Y Dios lo nota. We saw that in Isaiah and Jeremiah. Vemos cómo lo dijo a través de Isaías y Jeremías. In fact, one of the commands in the New Testament is to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus. De hecho, uno de los mandamientos del Nuevo Testamento es crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. We are commanded to love God with all of our mind. Se nos ordena amar a Dios con toda nuestra mente. I have heard people give testimony and say, I want you to know I love God with all of my heart. He escuchado gente dar testimonio diciendo, quiero que sepan que amo a Dios con todo mi corazón. And that's a lie. Eso es mentira. No one has ever loved God with all of their heart for one moment. Nadie ha amado al Señor con todo su corazón, ni por un instante. Except Jesus. Solo Jesús. The knowledge of God is so much an issue with God that he says that is eternal life. El conocimiento de Dios es tan importante que la misma Biblia, que el mismo Dios dice, el conocimiento de Dios es la vida eterna. Listen to John 17, verse 3. Miremos Juan 17:3. This is eternal life, Esta es la vida eterna, that they may know the only true God and Jesus Christ. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Eternal life is knowing God in Christ. Vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. It's knowing about them as much as it is knowing them. Es no solo conocer sobre ellos, sino también conocerlos a ellos. You wouldn't give dos pesos for someone who said that they loved you and didn't know anything about you.
No darías ni 2 pesos por alguien que dice que te ama, pero no sabe nada de ti. And neither does God. Tampoco Dios. In fact, let me say it this way: you cannot love what you do not know, De hecho, lo voy a poner de esta manera. No puedes amar lo que no conoces. and you can't love God or Christ any more than you know them. Y no puedes amar a Dios o a Cristo más de lo que los conoces. Now, compare the attitude of so many today with that of the Apostle Paul. Comparemos la actitud de muchos hoy con la actitud de Pablo. He said, I determined to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Pablo dice, en esta vida no quiero conocer nada más, solamente a Cristo y a este crucificado. What a contrast with so many today. Qué contraste con muchos hoy. I remember when I was a pastor, we had a Sunday morning service and a Sunday night service. Recuerdo que cuando era pastor teníamos un servicio el domingo en la mañana y en la noche. And every church should. It is the Lord's day, not the Lord's morning. Y debería hacerlo todas las iglesias. No es, es el día del Señor, no la mañana del Señor. But one of the elders only came in the morning. Pero uno de los ancianos solo venía en la mañana. And I asked him one time, you're supposed to set an example for everyone. How come you don't come back in the evening? ¿Por qué? Y yo le pregunté, tú deberías ser un ejemplo para todos si solamente vienes en la mañana. ¿Por qué? He said, I already know enough. Y él me dijo, yo ya sé suficiente. I don't know what to say to a man who already thinks he knows enough about God that he doesn't have to come back. La verdad no sé qué decirle a un hombre que piense que ya sabe lo suficiente y no tiene necesidad de regresar a la iglesia. Hear the prophet Hosea on this. Escuchemos al profeta Oseas sobre esto. Hosea chapter 4 and verse 1. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. He says there's no truth or mercy in the land. Dice que no hay verdad ni misericordia en la tierra. Why not? ¿Por qué no? Because there's no knowledge of God in the land. Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Those are inseparable items. Estos son cosas inseparables. Only to the degree that there is knowledge of God in the land will there be truth or mercy. Solo en la medida que hay conocimiento de Dios en la tierra habrá verdad y misericordia. In that same book, chapter 6, verse 6, En el mismo libro, en el capítulo 6, verso 6, God says, I am more interested in the knowledge of myself than burnt offerings. Dios dice, estoy más interesado en que me conozcan a mí que en las ofrendas quemadas. There's a very important verse in the New Testament in 2 Peter 1, verse 2. En 2 de Pedro 1, verso 2, es un pasaje muy interesante. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. He says in verse 3 that everything that has anything to do with life or godliness comes through the knowledge of Him. En el verso 3, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. That's a very all-inclusive statement. Esta es una declaración bastante inclusiva, todo incluido acá. One very good American translation uses the phrase, the true knowledge of God. Una traducción en inglés muy buena dice el verdadero conocimiento de Dios. Now, if there's a true knowledge of God, that presupposes that there's a false knowledge of God. Ahora, si hay un verdadero conocimiento de Dios, eso presupone que hay un conocimiento falso. Now, if everything pertaining to life and godliness comes through the true knowledge of God, Pero si todo lo que pertenece a la vida y a la piedad viene por el conocimiento verdadero de Dios, then you see what's coming next. pueden ver entonces que sigue. False knowledge brings absolutely nothing.
El falso conocimiento trae nada en absoluto. Is it any wonder then that God says in Jeremiah that his people are foolish for not knowing him? Con razón, Dios dice a través de Jeremías que su pueblo es tonto por no conocerlo. And the Hebrew language says they're not just silly, but they're morally deficient. Y en el lenguaje hebreo no simplemente habla de que actúen de manera tonta, sino que son deficientes moralmente. And then he adds that they have no understanding. Y luego añade que no tienen entendimiento. Does that mean they can't tell black from white? ¿Significa que no pueden distinguir el negro de lo blanco? No, it's just they're totally ignorant of doing that which is pleasing to God. No, lo que significa es que son absolutamente ignorantes en hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. In fact, he admits that they are wise to do evil, but they don't know how to do good. De hecho, se admite que son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. And the idea of being foolish or stupid carries with it an obvious arrogance. Y esa idea de ser tontos o estúpidos conlleva una arrogancia obvia. They're not only foolish, No son solo tontos, they're not only ignorant, no solo ignorantes, they're not only stupid, no solo estúpidos, they are arrogant in their stupidity. son arrogantes en su estupidez. This is what Paul says in Romans, professing themselves to be wise, they became fools. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron tontos. I mean, look at everything God has done to reveal himself. Quiero que miremos todo lo que Dios ha hecho para revelarse. And then notice also how aggressively man has rejected that knowledge. Y observemos cuán agresivamente el ser humano ha rechazado ese conocimiento. In Romans, Paul tells us that God has put the knowledge of himself within every man. En Romanos, Pablo dice que Dios ha puesto el conocimiento de sí mismo dentro de cada hombre. And he says that is the reason that they have no excuse. Y dice Pablo, esa es la razón por la cual no tienen excusa. Paul says that God's invisible attributes are clearly seen. Pablo dice que los atributos invisibles de Dios son claramente visibles. And then Paul says that their ignorance is a conscious choice. Y Pablo también dice que su ignorancia es una elección consciente. He says, though they knew God, they would not have God in their thoughts. Dice, aunque conocieron a Dios, no reconocieron a Dios en sus pensamientos. Now, before you cannot have God in your thoughts, you must have God in your thoughts. Ahora, antes de que tú no puedas tener a Dios en tus pensamientos, entonces tuviste que haber tenido a Dios en tus pensamientos. So atheism is a conscious choice on the part of wicked men. Así que el ateísmo es una elección consciente que toma un hombre malvado. They choose that so they can eliminate the knowledge of God from their consciousness. Ellos eligen eso para que puedan para poder eliminar el conocimiento de Dios de sus conciencias. Atheism is not an intellectual thing, it is a moral thing. Así que el ateísmo no es algo intelectual, es algo moral. Wicked men think this way. Los malvados piensan así. If there is a God, he's watching me, and that means I can't do the things I want to do. Si hay un Dios, significa que me está vigilando y no puedo hacer lo que yo quisiera. So there's no God. Así que no hay Dios. Repeatedly, God says they have rejected knowledge. Dios dice repetidamente que han rechazado el conocimiento. We don't know God because it's not important to us to know God. No conocemos a Dios porque no es importante para nosotros. It's far important for us to know ourselves than to know God. Más importante conocernos a nosotros que a Dios. But it's a conscious choice, and we are without excuse for it. Pero es una elección consciente y no tenemos excusa por eso. I want you to turn in the New Testament to the book of Ephesians, chapter 4. Vamos a Efesios capítulo 4. See, I'm sneaking a lot of Spanish words in here. ¿Se dan cuenta que estoy hablando mucho español aquí? I can tell, doctor.
Ephesians chapter 4, and we're going to read verses 17 through 18. Vamos a leer los versos 17 y 18 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Paul says that sinners walk in the futility of their mind, Pablo dice que los pecadores andan en la futilidad de su mente, having their understanding darkened, que su entendimiento está entenebrecido, being alienated from the life of God alienados de la vida de Dios, because of the ignorance that is in them, por la ignorancia que hay en ellos because of the blindness of their heart. y la ceguera de su corazón. Now, notice why they have blind hearts, ignorance, alienation, darkened understanding, and futile minds. It is because they have given themselves to sin. Ahora, noten por qué tienen vanidad en su mente, entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios y hay ignorancias en ellos y un corazón ciego porque se han entregado al pecado. Whereas the New Testament says somewhere else, we are lovers of pleasure rather than lovers of God. Como lo pone en el Nuevo Testamento, en alguna otra parte, somos más amadores del placer que de Dios. That is our problem, and it is self-induced. Ese es nuestro problema y es autoinducido. So what are we to do? Así que, ¿qué hacemos? How do we fix the problem? ¿Cómo arreglamos el problema? The Bible says we are to press on to know the Lord. La Biblia dice, debemos esforzarnos para conocer al Señor. We must confess the sin of self-imposed ignorance and turn from it. Debemos confesar el pecado de esta ignorancia autoimpuesta y huir de ella. And we must now give ourselves to know not just facts about God, but the God of the facts. Y empezar a esforzarnos no solo por conocer datos o hechos sobre Dios, sino al Dios de los hechos. We need to seek, how does God think? Debemos saber cómo piensa Dios, How does he act? cómo actúa Why does he act that way? y por qué actúa así. And what does that tell me about his nature and character? ¿Y qué me dicen estas cosas sobre su naturaleza y carácter? I assume that you are all seminary students, one degree or another. Asumo que todos son estudiantes de seminario de un modo u otro. Is that true? ¿Sí? ¿Todos son estudiantes? Let me give you something to think about. Quiero darles algo para que piensen. You are not in seminary to get a degree. No están en un seminario para obtener un grado. You are not in seminary to get a piece of paper that says, I sure know a lot. O para obtener un pedazo de papel que diga, yo sé bastante. You are not in seminary to get a job. Tampoco para tener un empleo. You are not in seminary to show how smart you are. No están en el seminario para mostrar cuán inteligentes son. You are in seminary primarily to get to know God and Jesus Christ better. Están principalmente en el seminario para conocer más a Dios y a Jesucristo. I would dare say that many in South America know more about Duncan Ronaldo than they do about Jesus. Yo me atrevería a decir que hay muchos en Latinoamérica que saben más sobre Ronaldinho que sobre Jesús. Or Javier Molina from the St. Louis Cardinals. O Javier Molina de los Cardenales de San Luis. But listen again to what God said in Isaiah. Pero escuchemos nuevamente lo que Dios dice en Isaías. The ox knows his owner, Los bueyes conocen a su dueño and the donkey knows his master. y el burro conoce a su maestro. But my people do not know me. Pero mi pueblo no me conoce. And in that statement, God says we are below oxen and donkeys. Y en esa declaración Dios está diciendo que nosotros estamos por debajo de los bueyes y los burros. From this moment on, we must aggressively strive to rise above the status of oxen and donkeys in our knowledge.
Así que a partir de este momento debemos esforzarnos agresivamente por superar el nivel de los bueyes y los burros en el conocimiento. Let us determine to know God, for this is eternal life. Vamos a determinar conocer a Dios, ya que en esto consiste la vida eterna. Okay, we're going to take short breaks so that we can finish a little early so that there's time for questions and answers. Well, questions, I don't know if there'll be answers. So let's take a 8-minute break and we'll start again at before the hour. Vamos a ir tomando pequeños descansos de 8 minutos para poder terminar un poco más temprano y luego dejar espacio para preguntas. No sé si habrán respuestas. And Así que with regard to questions, write them down for Ronald so that he can read them to me. Okay. I think it was you, doctor, who told me that straight questions, no commentaries, right? Was it you? Yeah, Yes. okay. Sí, I hermanos, don't want a 5-minute question with a 10-second question behind it. ok. Entonces, hermanos, las preguntas que haya pueden escribirlas en el chat y el doctor me da una indicación de que la pregunta sea muy directa, que no tenga como un comentario largo, como una opinión, sino que vayan directamente a la pregunta. Thank you, doctor. I will see you in 7 minutes. Nos vemos en 7 minutos.